Bueno, pues como podéis ver ya ha acabado el render. Entonces fijaros realmente que nos hace hasta zonas quemadas de sol y nos produce una luz diurna bastante real. Lo único que ocurre es que a veces por las sombras aquí nos afecta demasiado el tema de sombras. Evidentemente hace demasiada luz a zonas que no debería haber tanta luz. ¿Cómo modificamos eso? Bien, en atributos, en cielo físico, podemos cambiar muchas cosas, incluso sombras, tanto la precisión como el tipo de color, área o incluso dura, en este caso. En este caso no vamos a tocar eso, vamos a ir jugando con los atributos de gamma para ir mejorando nuestra dispersión de sombras y que evidentemente sea mucho más real. Fijaros tan sencilla la técnica que vamos a colocar en la zona que queremos proyectar ese render en renderizados para poder mejorar esa sombra. Vamos a subir un poquito el nivel y vamos a ir automáticamente a configuración render. En configuración render, fijaros que aquí en general en Global Illumination podemos tocar la profundidad de difusión, en este caso 3, ¿vale? Lo vamos a bajar a 2. Fijaros que solo bajándole a 2 en la profundidad de difusión nos genera un render totalmente diferente. Aquí en este caso vamos a jugar con la gamma. Vamos a ir bajando la gamma de forma que nos genere automáticamente esas sombras, ¿sí? Para poder trabajar mejor. Bueno, ahí me he colado con el gamma, creo que le he dado demasiado gamma y evidentemente el paso es muy bestial de las sombras y me deja totalmente en oscura realmente la escena. Fijaros qué oscuridad, qué contraste, ¿eh? Vamos a ir jugando de forma que vamos a ir viendo nuestros objetos de forma veréis el cambio que se produce en el tema de gamma y empezaremos a ver nuestros objetos, ¿sí? Pero con las sombras pertinentes o sombras reales, ¿sí? Bien, fijaros que ahí ya está trabajando mucho mejor. Vamos a darle a render de visor de imágenes. Veréis que el render no se demora tanto, porque cuando aplicamos una profundidad de difusión mucho más alta, el cálculo es más complejo, con lo cual el computador es mucho más lento a la hora de renderizar. Fijaros que aquí el pase previo de la caché no es tan demorado. Fijaros que aquí podemos encontrar en esta una información previa que ha durado 3 minutos y 11 segundos en tiempo de render, ¿sí? Bueno, vamos a ir a historia y nos vamos a ir al segundo. Es que con ese no se llega ni siquiera a 1 minuto y medio para terminar ese render. Acordaros que el render afecta realmente a todo tipo de materiales, ¿sí? Cuando tenemos materiales de cromados, cristales, reflexión de cáusticos, cuando ejercemos un mayor cálculo, evidentemente el cálculo render final es mucho más costoso. Fijaros que aquí vamos a ir mirando cómo afecta el render en qué diferentes zonas, y aquí cómo no afectó en la sombra. Esto es totalmente imposible, ¿eh? Esto no podría ser. Esto no es un render bueno por el tema de sombras. Fijaros que solo cambiando la gama, sin tener que cambiar ni siquiera texturas o la iluminación realmente de sol, tenemos el mismo quemado de sol, que ahora lo veréis la diferencia perfecta de cómo hemos trabajado una imagen con otra. Fijaros ahora cómo trabaja el tema de sombras, y la dispersión de sombras es mucho más gradiente. Evidentemente aquí tenemos una proyección de luz muy fuerte, pero realmente se afectaría en la parte frontal, ¿eh? Gradualmente deberíamos tener una zona de sombras hasta quedar en las zonas bien oscuras. Bien, esta veréis que es mucho más real. Vamos a aplicar pues una comparación entre una imagen. Esta la vamos a aplicar A y esta la vamos a aplicar B. Automáticamente veréis que hacemos una mezcla y podemos variar esa barra de mezcla para saber cómo estamos trabajando. Fijaros que aquí el cambio sí se ve notorio, incluso hasta la realidad de sombra de la misma textura es mucho más real, hasta la puerta.
Es que poco a poco trabajar en ambientes fotorrealistas es tener en cuenta una pequeña fase de gama. También podemos ir trabajando sobre filtros. Cuando nosotros tenemos renderizado nuestro render, en visor de imágenes tenemos una configuración de filtros. Podemos activar esos filtros, podemos trabajar con la gama de base, podemos trabajar con saturaciones, brillo, contraste y la exposición incluso. ¿Sí? En el próximo curso os voy a enseñar cómo trasladar eso a Photoshop.